Olá a todos, bem-vindos a mais uma La História aqui do canal. Espero que esta La História lhe goste muito, tá? Para que se subscrevam ao canal, curtem, comentem, compartilhem. Esta La História vem aí qual é o tema. Depois de ceder meu lugar como esposa del multimilionária a uma estudante universitária, vamos à La História. Después de ceder mi lugar como esposa del multimillonario a una estudiante universitaria sin recursos, mi ex-suegra me compensó con 50.000 millones de euros y rápidamente me envió a Europa del Este. El exilio resultó ser tranquilo en un pequeño pueblo costero. Abrí una floristería. El aire olía a sal y rosas en lugar de ambición y traición. Hice amigos que no sabían nada de mi pasado. Conocí a un hombre amable. Acepté su propuesta de matrimonio. Incluso tuve un hijo. Mi vida era serena, casi ordinaria, hasta que la puerta de mi tienda se abrió de golpe una tarde. Una vieja amiga estaba allí mirándome como si hubiera visto un fantasma. «Estás viva. ¿Por qué no volviste a Londres? Santiago Montenegro te ha estado buscando como loco durante años». Sonreí levemente y levanté mi mano izquierda. El anillo de bodas atrapó la luz del sol. «Estoy casada», dije suavemente. «Tengo una familia». Su rostro se congeló. La habitación se volvió extrañamente silenciosa. Solo cuando ella siguió mirando detrás de mí, me volví lentamente. Él estaba allí. Santiago Montenegro, impecable en un traje a medida, con ojos tan fríos y distantes como recordaba. Y así de simple, fui arrastrada de vuelta al tercer año de nuestro matrimonio. Eso fue cuando me dijo que se había enamorado de otra persona, una estudiante universitaria llamada Camila. Él quería el divorcio y estaba dispuesto a irse sin nada. Me derrumbé de todas las formas posibles. Lloré, grité, supliqué. El orgullo no significaba nada para mí si podía retenerlo. Él solo me miró con calma distante. «Valeria, lo siento, ya no te amo. Perdí el control. Fui a su universidad y causé una escena pública. La señalé como la otra mujer frente a todos. Ella respondió atropellándome con su auto mientras yacía en el pavimento. Mi único pensamiento era la venganza. Pero esa noche Santiago regresó, se arrodilló junto a mi cama de hospital y suplicó por ella. «Déjala ir. Es joven. Volveré. No me divorciaré de ti. Arreglaré esto». Verlo suplicar por otra mujer fue la primera vez que sentí que mi corazón se rompía de verdad. Sin embargo, acepté. Durante 3 años se comportó como un esposo ejemplar. Cortó todo contacto con ella. Llegaba a casa a tiempo. Recordaba mis preferencias más pequeñas. Preparaba té de jengibre cuando tenía molestias. Me abrazaba durante las pesadillas. Todos decían que había cambiado. Casi lo creí hasta la noche en el restaurante. Se metió en una pelea defendiendo a una camarera del acoso. Cuando vi su rostro, el hielo corrió por mis venas. Camila. Después le entregó una tarjeta de presentación. «Llama a este número. Te arreglarán algo estable». Ella se la quitó de la mano con lágrimas cayendo libremente. «No quiero un trabajo. Te quiero a ti. Solo te he querido a ti», confesó. Ella visitaba sus viejos lugares de citas y no podía dormir durante años. Él parecía atormentado. «¿Crees que esto es fácil para mí? Quedarme con mi familia es la única forma en que puedo protegerte. Protegerla». Antes de que pudiera alejarse, ella lo agarró y lo besó escondidos detrás de una maceta. Lo vi dudar. Luego la acercó y le devolvió el beso. En ese momento entendí algo doloroso. Un corazón que una vez se hizo pedazos todavía puede sentir dolor. Simplemente aprende a soportarlo en silencio. Me fui antes de derrumbarme por completo en el pasillo. Una mano áspera cubrió de repente mi boca. Era el hombre ebrio que Santiago había golpeado antes. «Ese era tu esposo, ¿verdad?», me humilló. «Ahora tú pagarás». El primer golpe me quitó el aliento. El siguiente nubló mi visión. Para cuando intervinieron extraños, apenas estaba consciente. En el hospital, el médico dijo que podría tener costillas fracturadas. Necesitaban la firma de un familiar. La enfermera llamó a mi contacto de emergencia. El teléfono sonó durante mucho tiempo. Cuando fue contestado, hubo silencio. Luego sonidos que hicieron que mi rostro ardiera de vergüenza. Finalmente la voz de Santiago. «Valeria, estoy en una reunión urgente en el extranjero. Ve a casa. A salvo te veré más tarde». Colgó. Antes de poder hablar, firmé el consentimiento para mí misma. «No tengo familia», susurré. La oscuridad me envolvió. Cuando desperté, Santiago estaba junto a mi cama lleno de preocupación. Una marca roja destacaba en su cuello como una acusación. «Me ocupé del hombre que te lastimó», dijo agarrando mi mano. «Nadie toca a mi Valeria». Su voz era suave, su expresión sincera. No sentí nada más que malestar. Algunos límites, una vez cruzados, no se pueden deshacer. Retiré mi mano lentamente. Él confundió mi silencio con perdón. Siempre lo hacía.
Después de darme el alta, fui a casa y abrí la caja fuerte. Dentro yacía el acuerdo de divorcio que él había firmado 3 años antes. En aquel entonces, lo había roto gritando que preferiría morir antes que firmarlo. Más tarde lo había pegado con cuidado. Ahora, sin dudarlo, añadí mi firma. Envié la foto a mi abogado. Por favor, proceda lo antes posible. Empacar solo tomó una noche. Dejar un lugar donde el amor ya ha muerto requiere muy poco tiempo. En una gala de negocios a la noche siguiente, Santiago interpretó al esposo perfecto. Me presentó con orgullo, sonrió, sostuvo mi mano, realizó la devoción sin problemas hasta que un camarero se acercó con bebidas. Camila de nuevo, luego el caos, el enorme candelabro de cristal sobre nosotros se partió y cayó. Camila empujó a Santiago a un lado, la aplastó. En su lugar, él gritó su nombre y cayó de rodillas junto a su cuerpo. «Llamen a una ambulancia». La sacó en brazos como si todo su mundo dependiera de ello. En su pánico me empujó a un lado. Mi cabeza golpeó un pilar de mármol. La sangre tibia se deslizó por mi rostro. Él nunca miró hacia atrás. Más tarde, esa noche, sola en la villa vacía, vi las noticias. Un video viral. Santiago subiendo los 999 escalones de piedra de la Catedral de San Miguel de rodillas, rezando por la seguridad de alguien. Un periodista le preguntó por quién rezaba. Respondió sin dudarlo. Por la persona que más amo. Cerré el video. Durante años había intentado ser esa persona. Finalmente entendí que nunca lo fui. Santiago no volvió a casa durante varios días. Casi me lo esperaba. Pero lo que no esperaba era el golpe en la puerta. Acababa de salir a tirar una bolsa de basura cuando 2 oficiales uniformados se me acercaron. Señora Valeria Ríos. Sí. Ha sido acusada por la señorita Camila Vargas de organizar un ataque. Específicamente afirma que usted contrató a alguien para dañarla gravemente. Necesitamos que nos acompañe un momento. Genuinamente pensé que había escuchado mal. Antes de poder recomponerme, pasos sonaron detrás de mí. Santiago, lo había escuchado todo. Debe haber algún error, dijo rápidamente. Mi esposa no haría algo así. El oficial le entregó una carpeta. Tenemos pruebas preliminares, incluyendo la confesión del sospechoso y registros de transferencias relacionados. Santiago hojeó las páginas. Con cada línea su expresión se endurecía. La calidez desapareció de su rostro. Sin previo aviso, arrojó los documentos hacia mí. Los papeles se esparcieron a mis pies. Valeria, dijo fríamente, explica esto. Los documentos mostraban capturas de pantalla borrosas de transferencias y una confesión escrita afirmando que una mujer llamada Ríos había ordenado el ataque. Abrí la boca. No me dejó hablar. Llévensela, le dijo a la policía. Manéjenlo según el procedimiento. Se alejó sin otra mirada. Iba hacia Camila. La sala de detención estaba helada. Pasé la noche allí sola. A la mañana siguiente, un oficial me informó que Camila había aceptado un acuerdo. Firmé. Así de simple se acabó, o eso creía. Al salir y levantar la mano para llamar a un taxi, una tela se presionó de repente contra mi rostro. El olor penetrante hizo que mi cabeza diera vueltas. La oscuridad me envolvió. Cuando volvió la conciencia, apenas podía respirar. Mi cuerpo estaba apretujado dentro de algo áspero y apretado. Mis manos y pies estaban atados. Tela llenaba mi boca. Escuché voces. La voz de Camila temblaba. Santiago, ¿es esto realmente necesario? Ella sigue siendo tu esposa. Necesario. Su tono era más frío de lo que jamás había escuchado. Ella casi te destruye el rostro. Soportaste 3 cirugías. Dolor. No puedo ni imaginarlo. Me aseguraré de que recuerde esta lección. Mi sangre se convirtió en hielo. Era él. Había arreglado esto para Camila. El saco se apretó a mi alrededor. Algo pesado cayó contra mi cuerpo. Rocas. Intenté gritar, pero solo escaparon sonidos apagados. Luego sentí que me levantaban. Un chapoteo. El agua helada me envolvió por completo. El frío era insoportable. Invadió mis pulmones, mis oídos, mis huesos. El peso me arrastró hacia abajo. Luché, pero las cuerdas se mantuvieron firmes. Justo cuando pensé que este era el final, fui levantada de un tirón. El aire desgarró mi garganta. Luego fui forzada a hundirme de nuevo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Se convirtió en un juego entre respirar y no respirar. Los recuerdos surgieron sin permiso. Un chico tímido a los 16 años entregándome una carta de amor bajo los cerezos en flor. Una despedida en el aeropuerto a los 18. Espérame, volveré y me casaré contigo. Su primer intento desastroso de cocinar cuando teníamos 22. Las lágrimas en sus ojos cuando levantó mi velo en nuestra boda. Había creído que esos momentos eran eternos. Tal vez fueron reales una vez. Tal vez simplemente dejaron de ser míos. La próxima vez que me sacaron del agua, ya no pude aguantar más.
Sangre mezclada con agua del río se derramó de mi boca. A través de la conciencia desvanecida, escuché su voz desde la orilla. Es suficiente. Déjenla ahí. La luz del amanecer finalmente perforó mis párpados. Cada movimiento se sentía como cuchillos cortando el hueso. De alguna manera logré alcanzar mi teléfono. 2 mensajes no leídos. El primero de Santiago. Elegí volver a nuestra familia. No te traicionaré de nuevo. Deja de lastimar a Camila. Casi pierde el rostro. Esta vez es frágil. Me quedaré con ella unos días y luego volveré. El segundo de mi abogado. Tu divorcio ha sido finalizado. El certificado ha sido entregado en tu residencia deseándote lo mejor. Me reí. El sonido se convirtió en tos, en sangre, en lágrimas. Bloqueé el número de Santiago. Luego me puse de pie. Cada paso parecía imposible, pero seguí moviéndome de vuelta a la villa. Un sobre express estaba cuidadosamente asentado en la mesa de café. Adentro había 2 certificados de divorcio de color rojo oscuro. Abrí el mío en la foto. Estaba sonriendo suavemente con una camisa blanca serena y llena de esperanza. No miré el suyo. Coloqué su certificado de manera prominente en la mesa. Luego tomé mi maleta. 7 años los dejé sin mirar atrás. Mientras tanto, Santiago pasó 3 días en un hotel con Camila. Apenas salieron de la habitación. Fue imprudente e intenso. Se dijo a sí mismo que era una prueba de que estaba vivo de nuevo, de que finalmente se había liberado de la sofocante responsabilidad. En la tercera tarde, satisfecho y exhausto, regresó a casa. La villa se sentía diferente, demasiado tranquila. Ninguna lámpara brillando en la esquina, ningún olor leve a sopa, ningún crujido suave de páginas pasando. Tiró su chaqueta a un lado. Luego notó el pequeño folleto rojo en la mesa de mármol. Lo recogió, certificado de divorcio, se congeló. Luego la comprensión lo golpeó. Ella firmó. Una ráfaga de alivio lo inundó. El peso de 3 años desapareció en un instante. Llamó a Camila de inmediato. Ella lo firmó. Dijo sin aliento. Está hecho. Somos libres. La voz de Camila tembló de alegría. Finalmente podemos estar juntos. Sí, nadie puede detenernos ahora. Le prometió una gran boda. Después de colgarse sirvió whisky y se paró en la espaciosa sala de estar. La libertad se sentía embriagadora. Llamó a su asistente. Quiero que toda la casa sea renovada. Todo reemplazado. Un nuevo comienzo. Esa noche Camila se mudó. Flotó por la villa vestida de blanco, encantada tocando todo, pero arrugó la nariz en el dormitorio principal. No quiero esta cama. La compartiste con ella. Reemplaza todo lo que quieras, dijo el indulgente. Cayeron sobre esa misma cama poco después, pero en la bruma de la pasión, sus ojos captaron pequeños detalles. El candelabro que ella había elegido, la lámpara. Ella insistió en el colchón que investigó para la espalda de él. Los recuerdos se entrometieron donde no pertenecían. Dudó por una fracción de segundo. Santiago susurró Camila. Él cerró los ojos y se movió de nuevo como si intentara borrar 7 años con una noche. A la mañana siguiente se despertó a su hora habitual. Pasó por el jarrón de celadón en la sala de estar. Sin pensar, dijo al espacio vacío. Los lirios necesitan agua fresca. El silencio le respondió en la cocina. No había desayuno esperando. Ninguna preparación cuidadosa. Ningún recordatorio amable. Bebió agua fría en su lugar. Su estómago se encogió. Camila no se despertó hasta el final de la mañana. Envolvió sus brazos alrededor de él en broma y sugirió probar un nuevo restaurante con estrella Michelin. Él estuvo de acuerdo. Ella se vistió hermosamente radiante y juvenil. Por un breve segundo, otra imagen brilló en su mente. Alguien con la cara lavada, usando ropa de casa suave, oliendo vagamente a comida y flores. Recogió sus llaves. «Vámonos», dijo. Y la casa, aunque recién prometida a otra persona, se sentía extrañamente desconocida. La comida con estrella Michelin frente a Santiago bien podría haber sido cartón. Un calambre agudo se retorció en su estómago, apretándose lentamente, luego con fuerza. El sudor frío se acumuló en sus sienes. Su complexión se desvaneció a un gris poco saludable. Al otro lado de la mesa, Camila estaba absorta en su teléfono. Inclinó el foque hacia la luz insatisfecha. Ajustó la sopa de trufas más cerca de la vela. Tomó otra foto. Santiago preguntó sin levantar la vista. «Esto se ve demasiado oscuro. Debería iluminarlo un poco». Los dedos de él se apretaron alrededor de su copa. Camila dijo en voz baja, respirando a través del dolor. «No me siento bien. Vámonos». Ella finalmente lo miró. «Oh, tu estómago de nuevo». Agitó una mano ligeramente. «Bebe agua tibia cuando lleguemos a casa». Luego su atención volvió a su pantalla. Sus pulgares volaron sobre el teclado. Una sonrisa complacida curvó sus labios. Santiago la observó.
Algo pequeño e incómodo se desplegó dentro de él como tinta extendiéndose a través de agua clara. Una semana después asistieron a una importante gala de la industria. Camila llegó radiante en alta costura, cubierta de diamantes, brillando con la emoción de alguien entrando en una fantasía. Pero la ilusión se rompió rápidamente. No sabía qué ejecutivos importaban. Malinterpretó la conversación cortés como crítica personal. La terminología de la industria la confundió. En un momento, casi derrama vino sobre un inversor senior. Cuando alguien le preguntó casualmente qué pensaba sobre una empresa conjunta, se congeló con las mejillas ardiendo de color rojo. Santiago intervino suavemente, redirigiendo la conversación. Más tarde, en un rincón más tranquilo, murmuró: «En eventos como este, observa primero. Habla con cuidado». Ella se cruzó de brazos ofendida. «Estaban intentando avergonzarme. Odio este tipo de fiestas. Prefiero ir de compras». Santiago se apretó los dedos contra la sien. Sin previo aviso, un recuerdo surgió. Valeria, en estos mismos eventos, compuesta, equilibrada. Nunca lo eclipsó, nunca vaciló. Llenaba los silencios incómodos sin esfuerzo. Recordaba nombres, detalles familiares, matices estratégicos. Una vez lo consideró ordinario, ahora se sentía irreemplazable. El dolor en su pecho se profundizó más agudo que su malestar físico. Después de mudarse a la villa, Camila comenzó a cambiar de maneras sutiles. Revisaba su teléfono, se desplazaba por sus mensajes, cuestionaba cada nombre femenino desconocido. «Sus clientes», diría él de manera uniforme. «¿Cómo lo sé?», respondía ella. «Mentiste antes». Una tarde, durante una importante reunión por video sobre una fusión por valor de millones, Camila irrumpió en su estudio sin llamar. Su cabello estaba desordenado, su expresión alterada. Señaló a la mujer en la pantalla. «Mujer desvergonzada, deja de coquetear con el esposo de otra persona». El rostro de la clienta se congeló. Santiago se levantó abruptamente. «¿Estás loca? Esta es la señorita Lee. Estamos discutiendo negocios, un hombre y una mujer, solos en una llamada. No me trates como a una tonta», gritó Camila. Él la miró. La fragilidad que una vez adoró, ahora parecía inestabilidad. La inocencia que una vez protegió, ahora se asemejaba a la imprudencia. «Lárgate», dijo él. Ella no se movió. Dije: «Lárgate». Su voz elevada hizo eco en la habitación. Ella cerró la puerta de un portazo detrás de ella. La llamada ya se había desconectado. Santiago se hundió en su silla y se cubrió el rostro. El informe de investigación yacía abierto en su escritorio. El atacante no fue aleatorio. Era el primo lejano de Camila. El rastro de las transferencias regresaba a sus propias cuentas. Su identidad como una estudiante autosuficiente y luchadora había sido elaborada cuidadosamente. La narrativa de la beca, las dificultades financieras, el orgullo, todo creado. Cerró la carpeta lentamente. Durante 3 años creyó que estaba dividido entre la responsabilidad y el amor verdadero. En realidad había sido manipulado desde el principio. Había sacrificado su matrimonio por una actuación. La confrontación esa noche fue intensa. Santiago dejó caer los documentos frente a ella. Al principio lo negó todo. Lloró. Afirmó que le habían tendido una trampa. Pero a medida que las pruebas se acumulaban en su contra, las lágrimas se detuvieron. Su expresión se endureció. «Sí», dijo ella, finalmente. «Lo planeé». «¿Y qué?». Levantó la barbilla. «Si no hubieras querido algo nuevo, si no me hubieras deseado, podría haber tenido éxito. Tú traicionaste a tu esposa. Primero no finjas que eres inocente». La verdad aterrizó pesadamente. «Vete», dijo Santiago. Ella se rió seca. «Me estás echando. Piénsalo bien. Te di mi juventud. Casi destruiste a tu propia esposa por mí. Si hablo, ¿puedes intentarlo?», respondió él con calma. «Veamos qué vida colapsa primero». La calma la asustó más de lo que lo habría hecho la ira. Se fue. La villa volvió a quedar en silencio, pero este silencio se sentía diferente, más pesado, más frío. Comenzó a buscar a Valeria. Revisó registros de vuelos, entradas de inmigración, actividad financiera. Nada. No había usado la tarjeta de crédito secundaria, no se había contactado con antiguos amigos, no se había llevado objetos de valor, solo la vieja maleta con la que había llegado una vez. Cuando alguien realmente elige desaparecer, puede hacerlo. Meses después surgió una pista vaga. Un visitante de una galería en Francia pensó que había visto a una mujer que se le parecía. Santiago voló a París de inmediato. Después de días de investigaciones, encontró un registro en una respetada academia de arte. Valeria Ríos. Inscripción a corto plazo. Historia del arte occidental y práctica contemporánea. Localizó la dirección que ella había proporcionado. Una calle tranquila, bordeada de apartamentos envejecidos, y un modesto patio. Se paró al otro lado de la calle y esperó. Luego la vio. Suéter tejido,
pantalones de lino, cabello más corto, gafas de montura fina descansando ligeramente sobre su nariz. Llevaba pesados libros de arte y una bolsa de lona. La luz del sol rozaba su rostro. Entrecerró los ojos ligeramente sonriendo mientras hablaba en un francés cuidadoso con sus compañeros de clase. Su pronunciación era imperfecta, su expresión era pacífica. No había sombra en sus ojos, sin amargura, sin vacío. El entumecimiento que él recordaba se había ido. Entró en un pequeño café con sus compañeros. Extendió libros sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante para esbozar algo rápidamente. El lápiz se movía con enfoque silencioso. Sus ojos eran brillantes, vivos. Lo golpeó con una claridad brutal. No solo había perdido a una esposa, había perdido la versión de ella que una vez lo eligió. Y esa versión nunca iba a regresar. Santiago permaneció al otro lado de la calle del café mucho después de la tarde. La multitud disminuyó, las sillas rasparon, las risas se desvanecieron, el cielo se oscureció hacia el anochecer. Una por una, los compañeros de clase de Valeria se alejaron hasta que estuvo sola, apilando cuidadosamente sus cuadernos de bocetos en su bolso de lona. Cuando salió, él finalmente se movió. Valeria. Su voz sonaba cansada, casi frágil. Ella hizo una pausa. Sus ojos se encontraron. La ligereza que había suavizado sus rasgos momentos antes desapareció sin drama, sin ira, sin conmoción, solo con postura fría y distante, como si estuviera frente a un conocido poco familiar. «Señor Montenegro», respondió ella con un pequeño y cortés asentimiento. Luego intentó pasarlo. Él se movió bloqueando su camino. «Necesitamos hablar», dijo rápidamente. «Lo sé todo. Ahora sé que me equivoqué. Camila me engañó. Estaba ciego. Te lastimé. Lo lamento todos los días». Su expresión no cambió. «Señor Montenegro», dijo suavemente, pero con una finalidad inconfundible. «No hay nada más que revisar ese capítulo. Ha terminado. No ha terminado para mí». Sus ojos se enrojecieron. «Fui un tonto. Aceptaré cualquier castigo. Solo dame la oportunidad de arreglar lo que rompí». Una mirada débil, casi incrédula, cruzó su rostro. «¿Arreglar?», repitió en voz baja. ¿Puedes reparar la noche en que firmé mi propio formulario de consentimiento quirúrgico? ¿O el momento en que casi me ahogo? Su voz nunca se elevó. Eso hizo que las palabras fueran más pesadas. Ella sacudió la cabeza una vez. «Estoy bien. Ahora no necesito disculpas. Ciertamente no necesito restitución». Él alcanzó su nombre de nuevo. Ella miró por encima del hombro de él. «Tu compañera parece cansada de esperar». Él se volvió instintivamente. Un elegante auto deportivo estaba inactivo junto a la acera. Adentro, una joven con maquillaje llamativo los miraba con abierta impaciencia. Una conocida reciente que había traído consigo para demostrarse a sí mismo que había seguido adelante. En ese instante, la exhibición se sintió vacía. Cuando volvió a mirar, Valeria ya se estaba alejando. Su postura era recta, su paso firme. No se dio la vuelta. Santiago nunca reparó nada. Regresó a casa. El negocio continuó. Los acuerdos se cerraron. El dinero fluyó. Su calendario social se llenó de nuevas caras, nuevas risas, nuevas distracciones. Desde el exterior no faltaba nada. En el interior, algo esencial había sido borrado. La comida perdió el sabor. La compañía se sentía intercambiable. Las noches se hicieron más largas. Se despertaba en la oscuridad, con un perfume desconocido flotando en el aire, y recordaba pequeñas cosas que una vez descartó como ordinarias. Papilla de mijo caliente, cuando su estómago se inflamaba. Un vaso de agua colocado silenciosamente junto a su cama. La forma en que se acercaba durante las tormentas eléctricas sin darse cuenta. Recuerdos como estos ya no parecían triviales. Cortaban. El sueño lo abandonó. Su antigua condición estomacal empeoró. A veces se detenía frente a una floristería, mirando los lirios pálidos arreglados en el balcón, recordando su silenciosa insistencia en que las flores eran seres vivos, no decoraciones en banquetes formales. Cuando notaba a una pareja equilibrada parada junto a otro hombre, se sumergía en la distracción. Buscaba mujeres que fueran tranquilas, consideradas, poco exigentes. Ninguna se quedó. No era su culpa. Simplemente no eran ella. Lo que había perdido no era un papel. Era Valeria misma, la chica que aceptó su primera confesión bajo las flores de primavera a los 16 años, la que esperó fielmente mientras él estudiaba en el extranjero, la esposa cuyo mundo una vez giró en torno a él. Había cortado esa devoción con sus propias manos. Solo después de destruirla entendió su valor. Al otro lado del continente, la vida de Valeria se desarrolló de manera diferente. Completó sus estudios con distinción. Animada por su mentor,
comenzó a crear trabajos originales en lugar de ejercicios académicos. Su primera exposición independiente tuvo lugar en una respetada galería de París. El tema fue el Renacimiento. Vestida con una elegancia discreta, dio la bienvenida a los invitados discutiendo la composición y el simbolismo en un francés cuidadoso pero seguro. Su voz transmitía una seguridad ganada a través de la experiencia, no de las dependencias. La luz en sus ojos le pertenecía únicamente a ella. La exposición recibió críticas reflexivas. Una agencia de arte establecida pronto le ofreció representación. Los coleccionistas comenzaron a adquirir sus pinturas. Eventualmente se mudó a un pueblo bañado por el sol en el sur de Francia, donde la luz dorada entraba a través de las amplias ventanas del estudio. Expandió su espacio de trabajo y llenó su patio con plantas en flor. Sus días estaban llenos. Pintaba. Viajaba. Formó amistades enraizadas en la pasión compartida en lugar de la obligación. Permaneció soltera, pero nunca sola. En raras ocasiones, el pasado resurgía como una vieja fotografía dejada en un cajón. Los bordes estaban borrosos. Ahora el dolor había sido real, así como la recuperación. Llegó a comprender que alejarse no había sido una derrota. Había sido una liberación. Dejar ir había liberado sus manos para construir una vida moldeada por sus propias elecciones. En cuanto a Santiago Montenegro, se desvaneció en el fondo de su memoria. Un capítulo cerrado en un lienzo mucho más grande. Nada más. La moraleja de la historia es que si al principio no tienes éxito en mantener a un esposo infiel, prueba tomar 50.000 millones de euros y mudarte a Europa en su lugar. Después de que Valeria se alejara por aquella calle tranquila de París, con su bolso de lona al hombro y el sol de la tarde tiñéndole el cabello de tonos dorados, Santiago permaneció inmóvil durante largos minutos. El auto deportivo seguía allí, con la joven dentro tamborileando los dedos en el volante, visiblemente impaciente. Él ni siquiera la miró. Dio media vuelta y caminó en dirección opuesta, sin rumbo fijo al principio, hasta que sus pasos lo llevaron a un puente sobre el Sena. Se apoyó en la barandilla, observando cómo el agua reflejaba las luces tempranas de la ciudad. Por primera vez en años, no sintió rabia ni urgencia por arreglar algo, solo vacío. Regresó a Londres esa misma noche en un vuelo privado. La villa, renovada por completo según sus instrucciones previas, le pareció aún más extraña. Los muebles nuevos olían a cuero y madera fresca, pero no había rastro de calor humano. Camila se había marchado semanas atrás, dejando solo algunas prendas olvidadas en el armario y un perfume dulzón que aún flotaba en el aire del dormitorio principal. Él no lo cambió, simplemente cerró la puerta y durmió en la habitación de invitados. Los días siguientes fueron una rutina mecánica. Reuniones, firmas, llamadas con inversores de 3 continentes. Su asistente personal, una mujer eficiente llamada Elena, que llevaba 15 años a su lado, notó el cambio antes que nadie. «Señor Montenegro, ¿desea que organice la cena con los socios de Dubái para la próxima semana?», preguntaba ella con su voz calmada. Santiago respondía con monosílabos. Elena no insistía. Sabía reconocer cuando su jefe estaba ausente, aunque su cuerpo estuviera presente. Una tarde de lluvia fina, mientras revisaba informes en su despacho con vistas al Támesis, encontró una carpeta antigua en el fondo de un cajón. Era el expediente médico de Valeria después del accidente en la universidad, aquel en que Camila la había atropellado. Nunca lo había leído completo. Ahora, con dedos temblorosos, abrió las páginas. Informes de fracturas, contusiones, terapia psicológica recomendada que ella nunca aceptó. Una nota del psiquiatra. La paciente presenta síntomas de estrés postraumático severo, agravados por sentimientos de abandono y traición. Recomiendo apoyo familiar inmediato. Santiago cerró la carpeta con fuerza. El golpe resonó en la habitación vacía. Esa noche bebió más de lo habitual. No whisky caro, sino una botella de vino tinto barato que había comprado en un supermercado años atrás, cuando aún era un estudiante luchando por abrirse camino. El sabor le trajo recuerdos que prefería olvidar. Valeria riendo en la cocina diminuta de su primer apartamento, quemando la cena y fingiendo que era intencional. «Es arte culinario experimental», decía ella. Él se reía hasta que le dolía el estómago. Ahora el estómago le dolía de verdad, pero no por el vino. Al día siguiente llamó a un investigador privado que había usado en el pasado para asuntos corporativos delicados. «Encuéntrala», dijo simplemente. «No la moleste. Solo dígame dónde está y si está bien». El hombre prometió resultados en 2 semanas. Tardó 3. Cuando entregó el informe, era escueto. Valeria Ríos vivía en un pueblo llamado Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia. Tenía un pequeño estudio de arte alquilado en las afueras. Vendía cuadros a galerías locales y a coleccionistas privados. No tenía deudas. No usaba redes sociales.
Tenía un círculo reducido de amigos, en su mayoría artistas y profesores jubilados. No había pareja estable. El investigador adjuntó una fotografía tomada a distancia. Valeria sentada en un banco bajo un olivo, con un cuaderno en el regazo, el viento moviendo su cabello corto. Sonreía a algo fuera de cuadro. Santiago miró la imagen durante horas. No viajó de inmediato. En cambio, empezó a hacer cosas pequeñas, casi ridículas. Contrató a una florista para que enviara lirios frescos a la villa cada semana, sin tarjeta. Pidió que le enseñaran a preparar té de jengibre correctamente. Leyó libros sobre historia del arte occidental, los mismos que Valeria estudiaba en París. No entendía la mitad de las palabras, pero subrayaba pasajes que imaginaba que a ella le habrían gustado. Cuando Elena lo encontró una tarde con un pincel en la mano intentando copiar un paisaje mediocre en un lienzo barato, no dijo nada. Solo cerró la puerta con suavidad. Pasaron 6 meses. Santiago había perdido peso. Sus trajes le quedaban holgados. La prensa financiera empezó a especular sobre su retiro parcial. Él no desmintió nada. Una mañana de otoño, tomó un vuelo comercial a Marsella. Nada de jet privado esta vez, y alquiló un coche sencillo. Condujo hasta Saint-Rémy sin GPS, guiándose por instinto y por un mapa de papel que había comprado en el aeropuerto. Aparcó a las afueras del pueblo y caminó. La encontró en el mercado semanal. Estaba detrás de un puesto modesto, vendiendo postales con reproducciones de sus cuadros y pequeños lienzos de estudio. Llevaba un delantal manchado de pintura y hablaba en francés fluido con una anciana que regateaba el precio de una acuarela de lavandas. Cuando levantó la vista y lo vio parado a unos metros, su expresión no cambió drásticamente, solo una leve tensión en los hombros. «Señor Montenegro», dijo con la misma cortesía distante de París. «¿Otra vez aquí por negocios?» «No», respondió él. Su voz salió ronca. «Vine por ti». Valeria suspiró, entregó el cambio a la anciana y se limpió las manos en el delantal. «No hay nada que arreglar, Santiago. Ya te lo dije. Lo sé. No vine a pedir perdón otra vez. Vine a decirte que entiendo por qué te fuiste y que no espero que regreses. Solo quería verte una última vez, para asegurarme de que estás bien». Ella lo miró fijamente durante un largo rato. El mercado seguía su ritmo a su alrededor. Risas, olor a queso y pan recién horneado, niños corriendo entre los puestos. Finalmente, Valeria señaló una silla plegable detrás del puesto. «Siéntate, te preparo un café». Santiago obedeció. Ella sacó una cafetera pequeña de camping y preparó 2 tazas. Se sentó frente a él. Bebieron en silencio al principio. «¿Cómo está tu salud?», preguntó ella al fin. «Mejor, peor, no lo sé. El estómago sigue dándome problemas, pero ahora sé por qué». Hizo una pausa. «Porque extraño las cosas pequeñas. El té cuando tenía gastritis. Los lirios en agua fresca. A ti cuidándome sin que yo lo pidiera». Valeria bajó la mirada a su taza. «Esas cosas ya no son mías para darlas». «Lo sé. Y no las quiero de vuelta como antes. Solo quería decirte que las valoro ahora. Demasiado tarde, pero las valoro». Ella no respondió de inmediato. Terminó su café, se puso de pie y empezó a recoger el puesto. Santiago la ayudó en silencio, doblando manteles, apilando postales. Cuando todo estuvo guardado en una carretilla, ella lo miró. «Ven conmigo», dijo. «Te muestro dónde vivo». Caminaron por calles empedradas hasta una casa pequeña de piedra con un patio lleno de macetas. Dentro, el estudio ocupaba casi toda la planta baja, lienzos apoyados contra las paredes, olor a óleo y trementina, luz entrando por ventanas altas. En una esquina había un caballete con un cuadro a medio terminar, un paisaje marino con tonos azules profundos y un horizonte que parecía infinito. «Es hermoso», murmuró Santiago. «Es el mar donde crecí», explicó ella. «Antes de conocerte, antes de todo». Se sentaron en el patio con una botella de vino rosado local. Hablaron durante horas, no de traiciones ni de dolor. Hablaron de arte, de libros, de cómo había aprendido a pintar la luz del sur de Francia, de cómo el silencio del pueblo la había curado. Santiago le contó sobre su empresa, sobre cómo había delegado más responsabilidades, sobre cómo había empezado a donar parte de las ganancias a fundaciones de apoyo a mujeres en situaciones de violencia. No lo dijo para impresionarla, solo lo compartió. Cuando la noche cayó, Valeria lo acompañó hasta la puerta. «No te quedes en el pueblo», dijo suavemente. «Vuelve a tu vida. Pero llévate esto. No te odio. Simplemente ya no te necesito». Santiago asintió. «Gracias por el café. Y por dejarme entrar hoy». Se fue sin abrazarla, sin promesas, solo con una sensación extraña en el pecho. No era esperanza, sino aceptación. Los años siguientes fueron distintos para ambos. Valeria siguió pintando. Su segunda exposición en París
Fue un éxito moderado pero sólido. Compró la casa donde vivía y amplió el estudio. Adoptó 2 gatos callejeros y plantó un jardín de rosas que olían a sal cuando el viento venía del Mediterráneo. Viajó a Italia, a Grecia, a Marruecos. Conoció gente nueva, gente que no conocía su pasado y que no necesitaba conocerlo. Encontró paz en la soledad elegida. Santiago redujo su ritmo. Vendió parte de sus acciones. Mantuvo el control pero dejó de vivir para el trabajo. Viajó solo. Visitó museos. Aprendió a cocinar platos simples. Contrajo una enfermedad estomacal crónica que los médicos atribuyeron al estrés acumulado. La trató con paciencia, sin culpar a nadie. Escribió cartas a Valeria que nunca envió. Las guardaba en una caja junto a las fotografías antiguas. Una década después del divorcio, coincidieron en una subasta benéfica en Mónaco. Ella donaba un cuadro. Él compraba arte para su fundación. Se cruzaron en el vestíbulo. Valeria llevaba un vestido negro sencillo y el cabello recogido. Parecía más joven que nunca. Santiago, con canas en las sienes y una calma que antes no tenía, sonrió con genuina calidez. Valeria. Santiago. Charlaron 5 minutos. Sobre el arte, sobre el clima, sobre nada importante. Cuando se despidieron, no hubo drama. Solo un cuídate mutuo. Él se quedó en Mónaco unos días más. Ella regresó a su pueblo. Ninguno miró atrás. La vida continuó. No como castigo ni como redención espectacular. Simplemente continuó. Y en esa continuación tranquila, ambos encontraron algo que el dinero nunca pudo comprar: la libertad de ser ellos mismos, História muito sin el boa. peso del Essa otro. história Aquí aqui tienes un é uma final das más extenso y melhores que definitivo eu para la já historia, trouxe aqui para escrito en vocês. español, Espero que manteniendo estejam el tono também reflexivo, gostando muito, sereno y assim como agridulce eu del também original y estou de la gostando continuación previa. bastante. Este cierre cierra ciclos emocionales, sin forzar reconciliaciones imposibles ni dramas exagerados. 10 años después del divorcio, el mundo había cambiado de formas sutiles pero irreversibles. Valeria Ríos ya no era solo una pintora reconocida en círculos pequeños. Su obra había cruzado fronteras, exposiciones en Berlín, Nueva York, Tokio. Sus lienzos, siempre luminosos, siempre con un horizonte que parecía prometer algo más allá, hablaban de renacimientos callados, de heridas que cicatrizan sin dejar marca visible. Los críticos la describían como una artista que pinta la ausencia como presencia. Ella sonreía cuando leía esas frases en las reseñas. Sabía exactamente qué ausencia habían llenado sus pinceles. Vivía aún en aquella casa de piedra en Saint-Rémy-de-Provence, aunque ahora tenía un ala adicional que usaba como taller grande y otro espacio para recibir a jóvenes artistas que llegaban en busca de consejo. No era maestra en el sentido académico, simplemente dejaba que se sentaran a su lado mientras pintaba, y de vez en cuando señalaba algo con el mango del pincel. Mira cómo la luz toca el borde de esa hoja. No la fuerces, déjala llegar sola. Tenía 52 años. El cabello, ahora con hilos plateados que no disimulaba, lo llevaba corto y práctico. Sus manos estaban permanentemente manchadas de colores. Las uñas, cortas y sin pintar. No usaba joyas salvo un anillo fino de plata que le había regalado su hijo mayor, el que tuvo en aquel pueblo costero de Europa del Este, cuando cumplió 30. El anillo tenía grabada una pequeña ola. Cada vez que lo giraba entre los dedos, recordaba el mar de su infancia y el agua helada de aquel río que casi la reclamó. Santiago Montenegro, por su parte, había desaparecido casi por completo de los titulares. La prensa ya no hablaba de él como el multimillonario implacable. Ahora era el filántropo discreto, o simplemente el hombre que vendió la mitad de su imperio y se retiró. Vivía en una casa modesta en las colinas de Toscana, comprada con dinero de la venta de acciones. No era pobreza, por supuesto, era elección. Tenía un jardín de olivos, una biblioteca con más libros de arte que de finanzas, y un perro mestizo que había rescatado de una carretera. Su estómago ya no le daba tregua. Los médicos lo llamaban síndrome del intestino irritable agravado por estrés crónico. Él lo llamaba el precio de haber vivido demasiado tiempo mirando hacia adelante sin ver lo que dejaba atrás. Tomaba medicación, hacía caminatas diarias al amanecer y cocinaba para sí mismo. Sopas sencillas, pasta al pesto que aprendió en un curso en Florencia, pan que horneaba los domingos. Cuando el dolor era fuerte, se sentaba en el porche con una manta y recordaba, sin culpa, sin rabia, las noches en que Valeria le llevaba una taza de té de jengibre sin que él tuviera que pedirlo. No había vuelto a casarse. Tuvo algunas relaciones breves, tranquilas, sin promesas grandes. Todas terminaron amigablemente porque, en el fondo, ninguna mujer era ella. No la versión herida que dejó en Londres, sino la Valeria que había existido antes, la que reía con facilidad, la que pintaba flores en servilletas de papel cuando esperaban en restaurantes, la que lo miraba como si él fuera suficiente tal como era.
Una tarde de finales de primavera, 15 años después del divorcio, llegó una invitación inesperada. Era para la inauguración de una exposición retrospectiva de Valeria en el Centro Pompidou de París. El catálogo adjunto tenía una nota manuscrita en la esquina interior de la portada, con la letra pulcra que él reconocería en cualquier parte. Santiago, si algún día pasas por París, ven. No es una obligación, es solo una puerta abierta. Valeria. No había teléfono ni dirección personal. Solo eso. Él dudó durante semanas. Finalmente compró un billete de tren desde Florencia. Viajó solo, con una maleta pequeña y el corazón latiendo con una calma extraña. El día de la inauguración llovía suavemente sobre París. La sala estaba llena de gente elegante, murmullos en varios idiomas, copas de vino. Santiago entró por una puerta lateral, casi invisible entre los invitados. Llevaba un abrigo oscuro y una bufanda que le cubría parte del cuello. Nadie lo reconoció. Los años y la retirada lo habían vuelto anónimo. Se quedó en un rincón, observando. Valeria estaba en el centro de la sala principal, rodeada de un pequeño grupo. Vestía de negro con un chal gris perla. Hablaba con las manos, explicando un cuadro enorme que ocupaba toda una pared. Un tríptico de amaneceres sobre diferentes mares. El primero era gris y frío. El segundo tormentoso, pero con un rayo de luz rompiendo las nubes. El tercero dorado, sereno, infinito. Cuando el grupo se dispersó, ella levantó la vista y lo vio. No hubo sorpresa dramática, solo una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Caminó hacia él sin prisa. «Viniste», dijo simplemente. «Leí la nota», respondió él. No podían no venir. Se quedaron en silencio un momento, mirando el tríptico juntos. «¿Cuál es tu favorito?», preguntó ella. Santiago señaló el del medio. «Este, porque todavía hay tormenta, pero ya se ve la luz». Valeria asintió lentamente. «A mí también. Fue el más difícil de pintar». Otro silencio cómodo. «¿Cómo estás?», preguntó él al fin. «Viva. Pintando. Rodeada de gente buena. ¿Y tú?». «Vivo. Aprendiendo a estar quieto. Rodeado de olivos y silencio». Ella sonrió de verdad esta vez. «Me alegra oírlo. No hablaron del pasado. No mencionaron nombres prohibidos, ni noches de hospital, ni documentos firmados, ni agua helada. Esas cosas ya no necesitaban palabras. Habían sido digeridas por el tiempo. Antes de que la multitud volviera a reclamarla, Valeria sacó de su bolso una pequeña tarjeta con la reproducción de un cuadro diminuto, un ramo de lirios blancos en un jarrón sencillo, con luz entrando por una ventana abierta. «Para ti», dijo. «No es uno de los grandes. Es solo algo que pinté pensando en las cosas pequeñas que importan». Santiago tomó la tarjeta con cuidado, como si fuera de cristal. «Gracias», murmuró. «Lo pondré donde pueda verlo todas las mañanas». Ella asintió. «Cuídate, Santiago, de verdad. Y tú, Valeria, siempre». Se despidieron con un leve abrazo, breve, sin apretar demasiado, y cada uno tomó su camino. Ella hacia los invitados, él hacia la salida bajo la lluvia fina. Santiago regresó a Toscana al día siguiente. Colocó la tarjeta en la repisa de la cocina, junto al frasco de jengibre seco que compraba cada mes, aunque ya no lo necesitara tanto. Cada mañana, al preparar café, la miraba un instante. No era nostalgia, era gratitud. Valeria continuó pintando. Sus cuadros se hicieron más luminosos con los años. Nunca volvió a casarse, pero tuvo amores tranquilos, amigos que eran familia, un nieto que le trepaba al regazo para ayudarla a mezclar colores. Vivió hasta los 87, rodeada de lienzos y risas. Cuando murió, en una mañana de verano con olor a lavanda, su hijo encontró entre sus papeles una nota escrita años atrás. «Si algún día alguien pregunta por qué me fui, dile que no fue por odio, fue por amor a mí misma, y que, al final, eso fue lo mejor que pude hacer por los dos». Santiago falleció 4 años después, en su casa de las colinas, con el perro a sus pies y la tarjeta de lirios aún en la repisa. En su testamento, dejó una donación anónima a la fundación que apoyaba a artistas mujeres en situaciones vulnerables. También dejó una carta sellada para Valeria, que llegó a su hijo demasiado tarde. La carta solo decía: «Gracias por haberme enseñado lo que significa amar de verdad, aunque fuera tarde, aunque fuera poco». Y así terminó. No con fuegos artificiales ni con reencuentros imposibles, sino con 2 vidas que, después de tanto dolor, encontraron su propia luz. Separadas pero en paz. Libres, al fin. La moraleja, si es que la historia aún necesita una, es simple. A veces, el mayor acto de amor es soltar y dejar que el otro, y uno mismo, vuele hacia donde la luz es más clara. Olá a todos ustedes.
Muitas graças por chegar até cá, tá? Se lhe gostam dos vídeos, subscreva o canal, comentem, compartilhem. Não deixe de interagir com o canal para assim sabermos se lhe gostou muito essa lá história, tá? Muitas graças e adiós.